Muy buenas a todos, pues vamos con este segundo vídeo de esta trilogía de aclaraciones de reglas, en esta ocasión con la fase de travesía, una fase que para muchos es la más dura en cuanto a reglas, la más compleja quizá, y la verdad es que este vídeo no va a hacer otra cosa que daros la razón, que demostrarlo, porque es verdad que hay muchas mini reglas. Yo creo que puede que este vídeo sea el más largo de los tres, no lo sé, pero he tenido que consultar bastante con David Illescas, con el autor del juego, y me ha dado respuestas que me han sorprendido, y yo creo que algunos de los consejos o de estas aclaraciones de reglas va a sorprender a muchos, incluso a algunos veteranos del juego. Así que espero que os sirva, que os ayude con esta fase y que lo disfrutéis. No he encontrado nada en el manual que hable de cómo se pone el tablero de bitácora con respecto al tablero de travesía. Bueno, esto es el tapete. Si tenéis el tapete, eso da igual porque el reloj ya viene dibujado, pero si tuvierais que poner el tablero de bitácora y tuvierais, por ejemplo, el tablero de travesía, habría que ponerlo siempre tocando de manera que esté ortogonal, que no esté inclinado ni nada de eso, para que el reloj, cada posición del reloj coincida con un lado de los hexágonos del mapa. En este caso el 1 coincide con el lado de arriba de los hexágonos, digamos el norte, por llamarlo de alguna manera, y cada posición del reloj coincide con uno de los lados de los hexágonos. Pues lo primero, un pequeño recordatorio de las rondas de esta fase, pero un recordatorio muy rápido, simplemente porque a veces hay un poco de confusión. Y es que primero va la ronda de singladura, en la que nosotros avanzamos el reloj, aumentamos la suciedad, los piratas que estuvieran por el barco se vuelven a los camarotes. La segunda ronda sería la de tripulación, en la que nosotros nos volvemos a colocar y hacemos las tareas de nuestro barco, según la posición en la que estemos. La tercera sería, y aquí es donde viene la confusión a veces, la ronda de eventos, que robamos una carta y la resolvemos, a no ser que haya enemigos agresivos activos. Y la cuarta es la ronda de enemigos, es decir, que si en la ronda de eventos nos aparece un enemigo, efectivamente ese mismo enemigo se activa. No es como en la fase de aventuras, donde la ronda de sucesos va al final, y si nos apareciera algún enemigo en esa ronda de sucesos, ese enemigo no se activa en esa ronda, sino que sería en su turno siguiente cuando se activaría ese enemigo. Aquí no, aparece y se activa inmediatamente. El otro recordatorio sería con los grupos de piratas, que es que los grupos de piratas hay que recordar que tiene un 2 en todos sus atributos. Esto me parece que es algo nuevo de la versión de A Toda Vela, la segunda edición. En la primera, si no recuerdo mal, tiraban un dado siempre que hacían una prueba de lo que sea, y ahora es diferente, tienen un 2 en todos los atributos, es decir, que es como si cogiéramos una ficha de personaje que tuviera un 2 en todos sus atributos, así que cuando realicemos cualquier prueba tendremos que tirar 2 dados. Otro recordatorio sobre los grupos de piratas es que cuando un grupo de piratas está exhausto, es decir, por esta cara, que ya ha realizado su tercera acción que le provoca cansancio, no pueden realizar ninguna otra acción, pero tampoco participar en un abordaje ni explorar islas. Lo único que podrían hacer es ir a descansar a los camarotes. Otro recordatorio es que cuando nos eliminan a un grupo de piratas, pero me refiero a eliminar por completo, no que se vaya a la enfermería. Por ejemplo, si nos hacen un impacto en cubierta, el grupo de piratas va a la enfermería y tendríamos que intentar reanimarlo desde cubierta. Pero yo me refiero a que nos lo eliminen por completo, es decir, en una exploración de islas que nos eliminen al grupo de piratas, o por algún efecto, por algún evento, lo que sea, que nos lo eliminen por completo, es decir, que abandona el barco. Si eso ocurre, perdemos 3 de moral. Si nos hacen un impacto en el aparejo y reducimos a una posición donde hay un grupo de piratas o un personaje,
a ese grupo de piratas o ese personaje no le pasaría nada más allá de que se iría a los camarotes y no recibiría ninguna herida, ni se iría a la enfermería, ni nada. Simplemente se va a los camarotes y ese espacio de aparejo ya no estaría disponible. Tendríamos que reparar primero para poder utilizarlo de nuevo. Hay una cosa muy curiosa sobre la posición de la cofa, y es que, como sabéis, cuando nos aparece un enemigo de mar, normalmente nos aparece a 3 casillas de nuestro barco. Pero nos dice el manual que podemos elegir que en vez de a 3 casillas, aparezca a un número de casillas igual a nuestra percepción. Entonces yo normalmente lo que hago es tener siempre en mi grupo de piratas a alguien con percepción 4, para hacer buen uso de esa acción y colocarlo en vez de a 3, a 4. Y con el vigía, con su habilidad, incluso se podría llegar a poner a 5. Pero hay una cosa muy curiosa porque, bueno, en el juego base creo que no hay ningún personaje con percepción 2, pero hay muchos con percepción 3. Hay de 3 y de 4. Entonces, ¿qué pasa con los personajes de percepción 3? ¿No les sirve de nada estar en la cofa solo para eventos? Pues la respuesta es que sí, pueden realizar esta acción, incluso si usando su percepción no cambia en absoluto el punto donde aparecería el enemigo. Porque si tienen percepción 3, aparece aquí igualmente, pero ganarían el punto de confianza igual. Es decir, si yo pongo aquí al cirujano, que el cirujano tiene percepción 3, él diría, muy bien, aparece un enemigo, aparecería aquí por defecto, pero yo digo que aparece aquí porque es mi percepción de 3 la que ha descubierto al enemigo a 3 casillas, y gano igualmente mi punto de confianza, aunque no haya alejado, digamos, al enemigo o lo haya visto antes de tiempo, digamos. Y si hubiera algún personaje con percepción 2, que en el juego base no lo hay, pues lo mismo, podrías incluso a costa de perjudicar a tu equipo, a tu tripulación, porque lo has colocado incluso más cerca de lo que debería, ganarías el punto de confianza ese a costa de perjudicar a la tripulación en ese sentido. Os cuento una cosa curiosa sobre el puesto de la cubierta de artillería, porque con el manual en la mano realmente se pueden presentar 3 escenarios. Que en la cubierta de artillería tengamos un grupo de piratas, o que tengamos un grupo de piratas y un personaje, o que tengamos ningún grupo de piratas y hasta 3 personajes. Estas son en principio las 3 situaciones que pueden presentarse en este puesto. Y eso lo que nos indica es que el manual no recoge la opción de que tengamos un grupo de piratas y más de un personaje. Es decir, que si lo tomamos al pie de la letra, si en el momento en que colocamos a los personajes ya había un grupo de piratas y se ha colocado uno, ya no podemos colocar un segundo personaje. Pero aquí, como decimos siempre, tu juego, tus reglas, y si veis que queréis jugar como que podéis colocar más personajes, yo por ejemplo la regla casera que utilizo es que se pueden colocar más personajes, es decir, un grupo de piratas y más personajes, y es el capitán el que decide si el siguiente personaje que se coloca, o por orden de confianza, si lo usa o no. Entonces os pongo un ejemplo. Si hay un grupo de piratas y se ha colocado, por ejemplo, nosotros tenemos 3 cañones solamente en el barco. Se ha colocado el artillero y vamos a pelear contra una bestia marina, contra una ballena o lo que sea. Y decide ponerse aquí el arponero. Pues si el arponero y el artillero deciden tirar 2 cañones, disparar 2 cañones, y el grupo de piratas dispara el cañón que queda, estos 2 personajes tienen más un dado. Él siempre que esté en la cubierta de artillería y él siempre que pelee contra bestias marinas. Entonces, si el capitán decide que le conviene, porque claro, él no quiere regalarle puntos de confianza a otro personaje que se haya puesto ahí, si en este caso le permite tirar los 5 dados, que de otra manera no podría tirar, pues lo hacéis así si queréis. Pero si no, si queréis seguir la regla oficial, que yo la interpreto así, pues simplemente no permitís que se coloque un segundo personaje. 2 pequeños recordatorios sobre la tirada de movimiento.
El primer recordatorio es que tiene que haber alguien en el timón para poder hacer la tirada de movimiento. Si no hay nadie en el timón, el barco no se puede mover esa ronda. Y lo segundo es la prioridad de asignación de dados para la tirada de movimiento, porque como sabéis solo podemos tirar 5 dados como máximo en cualquier tirada de este juego, y puede ser que nos puedan salir más de 6 dados en personajes y grupos de piratas que pueden participar en la tirada de movimiento. Pues hay que elegir 5 siguiendo este orden de prioridad. Primero aportaría dados el personaje que esté en el timón. Luego aportarían dados los grupos de piratas que decide el capitán que estén en el aparejo, aplicándoles uno de cansancio, claro. Luego aportarían dado los personajes que estén en el aparejo siguiendo el orden de confianza, y luego personajes que tengan algún tipo de habilidad. En este caso, por ejemplo, en el timón está el timonel y tiraría 2 dados. Entonces el capitán puede decidir utilizar estos 2, por ejemplo, ya serían 4 dados, y de estos 2 el personaje que tenga más confianza podría elegir tirar el 5.º dado, y el otro se quedaría sin tirar dado y sin opción a ganar ese punto de confianza. Si el capitán decidiera solo utilizar un grupo de pirata para reservarlo y no cansarlo, podrían tirar los otros 2 personajes un dado. Y cabe decir también que si uno de estos 2 personajes fuera el capitán, da igual, el capitán tampoco tiene preferencia y seguiría también ese orden de puntos de confianza. Si el capitán tuviera menos puntos de confianza, que suele ser lo habitual en la fase de travesía, es posible que el capitán se quedara sin tirar su dado de movimiento si hay otro personaje con más confianza que él. En la página 7 del manual de travesía tenéis un resumen que está muy bien y es muy útil de los efectos que disminuyen o aumentan la moral de la tripulación. No voy a repetirlo porque está muy, muy claro ahí en el manual, pero voy a mencionar dos de esos efectos porque son reglas que se suelen olvidar con facilidad. La primera es que si sacamos un evento de travesía que nos obliga a bajar la moral, o el efecto es que bajemos la moral, tenemos que tenemos que aumentar en 1 el cansancio de uno de los grupos de piratas. El capitán puede elegir cuál quiere cansar de esos. A veces en esos eventos hay alguna opción para evitar esa reducción de la moral, haciendo algún tipo de prueba desde algún puesto. Si conseguimos evitar esa reducción de la moral, no tenemos que cansar al grupo de piratas. Pero eso solo si se hace efectivo la reducción de la moral, que tenemos que cansar a uno de los grupos de piratas, el que queramos nosotros. Y el otro efecto que quiero comentar es que cuando no alimentamos a la tripulación, cuando le hemos dado la vuelta entera al reloj y volvemos a la posición 1, que ha acabado una jornada completa, ahí tenemos que elegir alimentar o no a la tripulación. Si no podemos o no queremos gastar una de provisiones para alimentar a la tripulación, tenemos que aumentar en 1 el cansancio de todos los grupos de piratas que no estén ni en los camarotes ni en la enfermería. En este caso, estos 5 grupos de piratas que están en el barco, todos aumentarían en 1 su cansancio. Una aclaración sobre el tema de los puntos de confianza. Como sabéis, el capitán no recibe puntos de confianza por ninguna acción. Y si dice en algún sitio, después de realizar esta acción recibes un punto de confianza, se refiere a cualquier personaje que no sea el capitán. El capitán solo recibe puntos de confianza por eventos de travesía. Lo típico que dice, si hay alguien en la cofa o si hay alguien en el castillo de proa, realiza la acción la que sea, y si tienes éxito, pues recibe X puntos de confianza. Ahí sí que los recibiría el capitán. Y también si es alguna habilidad, por ejemplo la del arponero del Liberto, que dice que durante los zafarranchos podemos realizar una prueba de fuerza 5 para pescar, y si tenemos éxito sumamos un punto de confianza. Esto también le podría dar puntos de confianza si el capitán fuera el Liberto y realizara esto durante los zafarranchos, porque esto no es una acción, es una habilidad. Supongamos que la fase de travesía ha acabado así. Mi pirata es el hombre vudú y el grumete es mi aliado.
yo al final de la fase de travesía me llevaría tantos puntos de prestigio como mi confianza, que serían 12, y me llevaría la mitad redondeando hacia arriba, un recordatorio, en este juego todos los redondeos son hacia arriba. El grumete tiene 11, con lo cual serían 6, y me llevaría los 12 más los 6, 18. Eso en el caso de que yo no sea capitán. Si soy capitán, únicamente me llevaría los 12 de mi personaje, de mi pirata. Mi aliado no me daría ningún tipo de puntos de prestigio. Vamos a hacer un ejemplo de un motín en modo cooperativo, es decir, cuando no estamos jugando en solitario. Pongamos el caso de que tenemos 3 piratas, el lobo de mar sería el capitán, y ahora mismo estamos en esta situación de que tanto el cirujano como el hombre vudú están cerca de sobrepasar la bandera pirata. Ahora mismo tienen unos puntos de prestigio acumulados de 36 el hombre vudú, 41 el cirujano y 53 el lobo de mar, el capitán. Pues pongamos que va transcurriendo la fase de travesía y el cirujano consigue sobrepasar la moral, consigue sobrepasar la bandera pirata, pero decide en este momento no instigar un motín. Entonces se espera, va transcurriendo la fase de travesía, a lo mejor el cirujano ha ganado otro punto de confianza, la moral a lo mejor ha bajado un poco, y de repente el hombre vudú consigue sobrepasar la bandera de moral también. Y él sí que quiere instigar un motín en este caso. Pues lo que se hace es preguntar quién va a participar en el motín. El cirujano antes no ha querido, pero ahora, como se puede instigar un nuevo motín, decide unirse a este motín también. Entonces lo primero, se pone la bandera de nuevo en el 20 y ahora se hace lo mismo que se hace al final de la fase de travesía. Se reciben tantos puntos de prestigio como puntos de confianza tenga nuestro pirata, más la mitad de puntos de confianza de nuestro aliado si lo tuviéramos, excepto el capitán. El capitán solo recibiría puntos de confianza, o sea, puntos de prestigio por sí mismo, no por sus aliados. Entonces en este caso el capitán recibe 5 puntos, se pone en 58, se lo sumamos a los puntos de prestigio que tenía antes, lo mismo con el hombre vudú, que ahora tiene 13 más, le sumamos estos 13, se pondría en 49, y el cirujano recibe 15 más, así que se pondría en 56. Entonces ahora se pondrían todos con confianza 0 de nuevo, y se cogerían solo las decenas de los puntos de prestigio. El capitán tiene 58, pues nos quedamos con ese 5. El cirujano tiene 56, nos quedamos con ese 5. Y el hombre vudú tiene 49, nos quedamos con ese 4. Cada uno coge tantas monedas como ese número. Entonces le damos 4 monedas, de las que sean, da igual el tipo, de cobre, de plata, de oro. 4 para el hombre vudú. Le damos 5 monedas al cirujano y otras 5 al capitán. Entonces todos los participantes del motín eligen en secreto cuántas monedas quieren apostar. Por ejemplo, el capitán a lo mejor no está muy interesado en conservar la capitanía, dice voy a apostar 2, y si ellos están haciendo un farol, pues a lo mejor sigo siendo capitán, y si no, pues no seguiré siendo el capitán. Él apostaría 2. Todo esto en secreto. Esto se cogería en una mano, tendríamos todas las monedas, en este caso 5, y a lo mejor el capitán en secreto cogería solo 2 y se la guardaría en esta mano, que es con la que apostaría. Entonces el capitán apostaría 2, el cirujano sí que tiene bastante interés en ser capitán, así que apuesta 4 directamente, y el hombre vudú de las 4 que tiene, decide apostar a lo mejor 3 para ver si tiene suerte y consigue él la capitanía. Luego se revelan las manos a ver quién ha apostado más, y en este caso sería el cirujano el que ha apostado más. Ha apostado 4 monedas, pues él recibiría la capitanía y cada uno perdería tantas monedas como haya apostado, da igual que hayan ganado o no. El capitán perdería 20 porque ha apostado 2 monedas, 20 puntos de prestigio perdería. El cirujano ha apostado 4 monedas, con lo cual
40 de prestigio que perdería. Y el hombre vudú ha apostado 3 monedas, con lo cual 30 de prestigio que perdería. Si hubiera un empate entre 2 o más piratas, se resolvería con una tirada de carisma, que si recordáis era con el carisma del personaje, añadiéndole un dado de 6, el resultado que salga, y así hasta que se desempate. Todo esto se retiraría, estas monedas eran solo para la apuesta, y se retomaría el juego con una ronda de singladura, con la moral al 20 y todos con los puntos de confianza al 0. Vale, pues vamos a hacer el ejemplo del motín, pero en este caso jugando en solitario, a ver cómo se resolvería. En este caso, bueno, la configuración es un poco parecida, pero estos dos son aliados y yo soy el capitán con el lobo de mar. Entonces supongamos que el cirujano, haciendo tareas y cosas así, ha superado la bandera pirata. En este caso no tienen decisión propia, se para todo automáticamente y se produce el motín. Volvemos a poner la bandera en el 20, esto es igual. Yo como capitán recibo los 5 de confianza, yo tenía 37 más 5, 42. Y los aliados también se pondrían con puntos de confianza a 0, pero ellos no ganan nada, son aliados. Y como sabéis, yo no me llevo puntos de confianza por mis aliados cuando ocurre un motín ni cuando acaba la travesía. Entonces ahora esto funciona un poco diferente. Yo también decido cuánto quiero apostar restando decenas de mis puntos de confianza, de mis puntos de prestigio, perdón, una vez ya están actualizados. Y yo ahora mismo podría apostar hasta 4. Voy a decidir apostar 3. Entonces me resto 30 puntos de prestigio y esos 3 se los sumo a mi carisma. Como ya tengo 3, 3 más 3, 6. Y el aliado que ha provocado el motín, en este caso el cirujano, yo me quedo con sus puntos de carisma, que son 2, y él va a tirar un dado de 6 para saber qué pasa. Entonces yo tiro y por ejemplo sale un 2. Él tiene un 4 y yo estoy jugando con un 6. Yo gano, sigo siendo el capitán y se retoma todo desde una nueva ronda de singladura y con la moral al 20 y los puntos de confianza de todos al 0. Y yo, por supuesto, lo que he apostado para no perder la capitanía se mantiene, es decir, no lo recupero. Lo otro que puede pasar es que él me gane. Si saca un 5, él tiene un 7, yo tengo un 6. Así que tendría que jugar el anexo naufragio porque he perdido la capitanía y tengo que conseguir un nuevo barco, una nueva tripulación, que se robarían 3 aliados al azar de nuevo y se jugaría ese anexo de naufragio. Y lo otro que puede pasar es que empatemos. Si él ha sacado en el dado un 4, es un 6 contra un 6, hemos empatado y esto se resuelve con una tirada de carisma hasta que haya un ganador. Es decir, yo ahora tiraría un dado, él también tiraría un dado y así hasta que desempatáramos. Yo tiro un dado, por ejemplo, se lo sumo a mi 3, él tira un dado, se lo suma a su 2 y vamos comparando hasta que haya un ganador. Hay una situación que no está contemplada en el manual y yo os voy a decir la regla casera que yo utilizaría. Es una situación muy rara pero que podría darse. Imaginemos que estamos como estábamos antes más o menos. El capitán en el 5, estos dos aquí y la moral aquí. Supongamos que hemos huido de un enemigo o hemos resuelto un evento de travesía que nos hace restar 3 a la moral. Entonces la moral se colocaría aquí. Y ahora mismo hay 2 aliados que están por encima de la bandera. Ahora, lo que ha provocado el motín no es que ellos hayan resuelto alguna tarea exitosamente, sino que ha bajado la moral y ellos están por encima. Son 2 aliados que podrían provocar el motín. El manual no especifica, siempre habla del aliado que provoca el motín, pero aquí podrían ser 2. Entonces, ¿yo cómo lo resolvería? Regla casera. Es que lo aplico todo igual, me sumo los 5, estos 2 los pongo aquí, esto se va al 20, actualizo mis puntos de prestigio, decido cuántos quiero gastar o apostar para no perder la capitanía, pero en este caso tiraría por los 2, que los 2 tiren un dado y los 2 están participando en el motín. Entonces tengo como el doble de posibilidades
de que se me amotinen y de que me salga mal la jugada. Él tiraría su dado, se lo sumaría a su 2, él tiraría su dado, se lo sumaría a su 2, y yo lo que haya apostado se lo sumaría a mi 3. Comparo y a ver si alguno de los dos, me arrebata la capitanía o no. Otra situación rara que puede darse sobre los motines es cuando estamos en un abordaje. Ya sabéis que durante el abordaje también pueden ir ganando puntos de confianza y puede darse la situación es que durante el abordaje alguien sobrepase la bandera pirata, que de hecho en uno de los vídeos del tutorial de abordaje me pasa esa situación y yo la resuelvo diciendo que en un abordaje no me parece temático que alguien instigue un motín. Y además es posible que cuando ganemos el abordaje hayamos capturado el barco enemigo y la moral nos suba por esa captura, nos suba bastante incluso, y esa situación de motín ya no se produzca. Entonces yo lo resuelvo así, de que no lo veo temático, ni veo que tenga mucho sentido, pero ya dijo el capitán, el autor del juego, que yo lo resolví así porque me parecía bien temáticamente, pero lo ve igual de bien si alguien dice no, se para todo y se resuelve el motín. Si en Piratas del Caribe se produjo una boda en medio de un abordaje, ¿por qué no un motín? Pues tiene razón también. Así que lo dejo a vuestra decisión de si queréis resolver el motín durante el abordaje o queréis esperar a la resolución del abordaje. Esto es un pequeño recordatorio porque en el manual parece a veces un poco confuso como lo explica, y es el tema de gastar ron para subir la moral de la tripulación. Como sabéis, en cualquier momento, en una jornada, en cualquier momento, eso puede ser en cualquier momento que nosotros queramos, podemos gastar una unidad de ron, de mercancías de ron, para tirar un dado de 6 y subir la moral en lo que haya salido. En este caso un 5, pues 1, 2, 3, 4, 5. Esto en cualquier momento durante una jornada. Para acordarnos podemos poner una botellita de ron de estas encima del reloj y cuando lo movamos y ya pase una nueva jornada, es decir, que vuelva a ser de día, se acabe la noche, vuelva a ser de día, retiramos esta fichita de ron. Y en esta jornada podríamos volver a hacer lo mismo. Gasto otro de ron, vuelvo a tirar el dado, le sumo lo que sea, en este caso al máximo, le pongo la botellita aquí y sigo avanzando rondas y rondas hasta que se vuelva a hacer de día, le quito la botellita y ya tendría la acción disponible otra vez. Una regla que se suele olvidar muchísimo y es lo de aumentar la suciedad por cada impacto que recibamos y después de un abordaje. En cualquier momento que recibamos un impacto, ya sea por un cañonazo o los impactos que nos hace la ballena en la bodega o lo que sea, subimos la suciedad en 1 por cada impacto. Y cada vez que no podamos subir más la suciedad, bajamos 1 la moral, como sabéis. Y después de un abordaje, siempre, acabe como acabe el abordaje, bueno, es posible que tengamos que jugar el anexo, entonces ya no tiene mucho sentido, pero aunque hayamos cortado amarras o hayamos ganado el abordaje, también subimos 1 la suciedad. Otro recordatorio sobre el tema de los zafarranchos. Ningún personaje está obligado a realizar la acción. El capitán lo que va decidiendo es qué puestos se van a ejecutar en cada momento en los zafarranchos. Entonces yo, por ejemplo, si soy el capitán, puedo decidir, ahora vamos a hacer tirada de movimiento. Yo soy el timonel, tiro 2 dados y agoto así que tiro 3 dados. Entonces ahora le pregunto al aliado, bueno, al personaje, al otro pirata, que en este caso es el hombre vudú, le digo, ¿quieres tirar un dado tú? Pues él puede decidir que sí o que no. Si quiere llevarse ese punto de confianza o si no se lleva bien con el capitán, quiere perjudicarlo por lo que sea, puede decir, no, pues yo no tiro mi dado. Es libre de hacerlo si quiere. Por ejemplo, sería libre de limpiar si quiere limpiar o de mover mercancías o de auxiliar o lo que pueda hacer desde cubierta o reparar. Él puede decidirlo, hacerlo o no. El capitán lo único que diría es
ahora resolvemos la parte de cubierta. Vamos a limpiar, hacemos esto. Alguien quiere reparar, alguien quiere auxiliar, lo decide el mismo pirata o el jugador que controle a ese aliado, si es un aliado. Y lo mismo con cartografiar, con cualquier tipo de acción. En la cubierta de artillería él puede decidir utilizar un cañón o no, o dejárselo a los grupos de piratas. Todo es libre decisión de cada uno. El tema de mover mercancías. Esto se realiza desde cubierta y no genera cansancio a los grupos de pirata, por ejemplo. Entonces un grupo de piratas podría recolocar todas las mercancías que quisiera o tirarlas por la borda en el caso de que, por ejemplo, estuviéramos ya aquí en el 5 y quisiéramos aligerar un poco de peso, podría tirar por la borda una mercancía. En los grupos de piratas pueden tirar tantas mercancías o moverlas tantas como quieran. Pero si es un personaje el que hace esta acción, primero tiene que ser con el permiso del capitán y lo único que puede hacer es o tirar una mercancía por la borda o intercambiar dos, que puede ser intercambiar dos mercancías una por otra o mover una de ellas a un espacio vacío. Esto también se podría hacer. O si tuviéramos esta configuración, mover esta aquí para que tuviéramos menos índice de carga. Por si a alguien se le había ocurrido, utilizar una mercancía no recoloca el resto. Entonces, en este caso, si yo he gastado esta de provisiones, eso no quiere decir que el RON pasa automáticamente aquí, sino que el RON se sigue quedando aquí y sigo teniendo índice de carga 3 hasta que yo mueva este RON a esta posición vacía. Que eso se hace con lo de mover mercancías que he comentado anteriormente. Otro recordatorio, cuando hacemos una tirada de movimiento y no tenemos enemigos activos de cualquier tipo, agresivos, pasivos, neutrales, da igual, si no hay ninguno activo, podemos omitir la tirada de dados de los grupos de piratas y tienen éxito automáticamente. Cualquier personaje tiene que tirar, pero los grupos de piratas nos basta con cansarlos a todos los que queramos utilizar, que quiera utilizar el capitán, y tendrían éxito automático, no hace falta que tiremos por ellos. Si conseguimos revelar todos los marcadores de objetivo, menos el 1, este marcador de objetivo número 1 de la isla objetivo se le da la vuelta automáticamente, se revela automáticamente y ningún personaje recibe puntos de confianza por revelar este marcador. Vamos a recordar cómo funciona la intriga en el modo solitario, porque incluso cometí un error en los vídeos de abordaje que hice y lo resolví mal. Entonces vamos a corregirlo hoy aquí y así lo aclaramos. Y por cierto, gracias al compañero de la comunidad de Telegram, creo que fue Iñaki, no estoy seguro, que me lo recordó en el vídeo que cometí este error. Así que gracias a él lo vamos a poder redimir en este vídeo y vamos a poder explicarlo tal y como es. Como sabéis, en el modo solitario nosotros tenemos varios aliados, aquí lo he simplificado mucho con solo un aliado, pero a cada aliado le asignamos un dado o un marcador de loseta o lo que sea, con números del 1 al 4 o del 1 al 3 o según el número de aliados que tengamos. Y en la fase de todos a sus puestos, cuando nosotros hemos colocado ya al capitán donde queremos, en este momento se tira un dado y si coincide con el número que le hemos asignado al aliado, en este caso un 1, ese aliado, en vez de colocarlo nosotros donde queramos para que haga la tarea que necesitemos, se va a colocar aquí en los camarotes y va a intentar vigilar. Bueno, supongamos que este grupo de piratas todavía no estaba aquí. Entonces, en este momento, nosotros podemos poner a alguien a vigilar. Es decir, el resto de aliados que tuviéramos los podemos colocar igualmente como necesitemos. Y luego podemos asignar puntos de mando para asignar a los grupos de piratas como siempre. Entonces podemos aquí asignar a un aliado, incluso habiéndonos puestos ya aquí, nosotros también nos podríamos poner aquí a vigilar, o como vamos a representarlo en este caso, vamos a colocar un grupo de piratas con un punto de mando del capitán y que lo vigile el grupo de piratas. Lo que se hace aquí es una tirada enfrentada
de inteligencia. En este caso yo tiro 2 dados porque voy con el grupo de piratas y el aliado que está intentando intrigar pues tira tantos dados como su inteligencia. Los grupos de piratas tienen 2, así que tiran 2 dados. Y como es una tirada enfrentada, la dificultad es la inteligencia del otro. Es decir, la dificultad que tiene el cirujano para superar la prueba es de 2, que es la inteligencia de los grupos de piratas, así que todo lo que sea mayor de 3 sería un éxito, y el grupo de pirata la dificultad es 4, así que todo lo que sea mayor de 4 será un éxito para ellos. Vamos a dejar la tirada tal y como está. Bueno, cuando tiramos por vigilar también sufre uno de cansancio los grupos de piratas, esto es importante recordarlo también. Y pueden pasar 3 cosas: que ganemos, que perdamos, me refiero al capitán, es decir, el que vigila gane, pierda o empate. Y en el tema del empate es donde metí la pata yo en el vídeo, y ahora lo explicaremos. Vamos a empezar con este primer caso, lo dejamos así tal y como está. Nosotros no tenemos ningún éxito porque teníamos que sacar 5 o 6 y él tenía que sacar más de 2, así que tiene un éxito. Con uno ya le vale, podría tener más. Lo que pasa aquí es que él robaría un marcador de provisiones, si lo tuviéramos, para curarse una herida. Yo, como regla casera, en el manual pone si puede, para curarse una herida. Da como a entender que si no tiene herida, no lo roba. Yo diría que lo roba igualmente. Que lo roba porque le apetece comerse unas manzanas que en ese momento no le tocan. Entonces, yo robaría el marcador igual por darle un punto más de dificultad, aunque no tenga herida. Y luego lo siguiente que va a hacer va a ser robar botín de la tripulación y puntos de prestigio, tantos como su carisma. En este caso, aumentaría en 2 sus puntos de confianza, y sus monedas, que las robaría del botín de la tripulación, en 2. Lo siguiente que podría pasar es que hubiera un empate. Si, por ejemplo, esto estuviera así, un 5 es un éxito del grupo de piratas y un 4 es un éxito de él, lo que pasa aquí es que no pasa nada. Y es lo que yo resolví mal en el vídeo. En este caso no pasa nada, y el cirujano podría volver a intrigar en un futuro turno. En este caso no roba nada, nadie gana puntos de confianza, no pasa absolutamente nada, y en el futuro podría volver a intrigar sin ningún problema. Y lo último que puede pasar es que nosotros ganemos la vigilancia, que hayamos ganado con quien hayamos puesto a vigilar la tirada enfrentada, y en este caso el que intentaba intrigar va a perder 5 puntos de confianza y no va a poder intrigar más, con lo que podríamos quitarle el dado. Ya no va a poder intrigar más en esta fase de travesía. Y lo siguiente que va a pasar es que si aquí hemos puesto a otro aliado, en este caso sí ganaría un punto de confianza extra por haber vigilado con éxito. Si es un grupo de piratas o si es el capitán, no gana ese punto de confianza. Esto es algo que yo siempre he jugado mal, y no sé por qué, porque realmente en el manual lo pone clarísimamente y no da lugar a interpretación. Y es que cuando nosotros atracamos en una isla, nosotros podemos realizar una o varias de estas 4 acciones, que podemos enterrar botín, explorar la isla con la hoja de ayuda de exploración de islas, podemos realizar un encargo, si es que en esa isla tenemos algún encargo pendiente, o podemos terminar la fase de travesía. Y yo no sé por qué siempre hacía una de estas 4 acciones, nunca enterraba botín y exploraba la isla al mismo tiempo, o hacía una cosa o la otra, o si tenía que realizar un encargo en esa isla no enterraba botín, o si era incluso el final de la travesía, que esa era la isla objetivo, yo ya ni me planteaba el tema de enterrar botín o explorar la isla, incluso de mirar a ver si puedes intentar conseguir alguna provisión o alguna mercancía más. Pues sí, se puede. O sea, aunque sea incluso la isla objetivo, que sea la isla 1, el marcador 1, nosotros podríamos, antes de concluir la travesía, explorar la isla, ¿por qué no? A no ser que el manual de campaña diga que la travesía termina automáticamente en cuanto atracamos en la isla 1, se puede hacer sin ningún problema. Y enterrar botín también, lo que queramos.
pequeño recordatorio sobre una regla opcional que propone el manual, que es que podemos atracar en la isla objetivo o en cualquier otra isla si tenemos enemigos agresivos activos, en el caso de que el capitán pague 10 puntos de prestigio. Si no queremos usar esta regla opcional, el reglamento dice que tendríamos que deshacernos de ese enemigo, o hundirlo, o capturarlo, o darle esquinazos si podemos. El tema de enterrar botín en una isla, es decir, atracar en una isla para enterrar botín. Varias aclaraciones sobre esto. Esto solo lo puede hacer el capitán activo en este momento. Si yo he atracado en la isla J, pues el capitán puede en la isla J enterrar el botín de la tripulación que quiera. Esto lo podéis hacer como queráis, temáticamente, que tenéis un cofre donde el capitán guarda el botín de la tripulación y no se lo dice a nadie, o el capitán puede decidir compartir con todo el mundo el botín de la tripulación. O sea, hacerlo un poco más oculto o abierto para todos. Entonces, cuando entierra botín, pues puede decidir, mira, yo aquí he enterrado botín, no os voy a decir cuánto, o decirlo abiertamente cuánto ha enterrado. Luego, solo se puede enterrar en una isla. Si el capitán luego atraca aquí en la M y ya tiene botín enterrado en la J, no puede enterrar botín aquí. Siempre tiene que ser en la misma isla. Cuando ya no tengamos botín enterrado en ninguna, pues podríamos enterrarlo en otra. Porque cada vez que paremos en la J, podemos enterrar más botín o podemos retirar botín, lo que queramos, mientras seamos el capitán. Y cuando perdamos la capitanía, en el momento en que atraquemos en la isla en la que hemos enterrado el botín, ese botín pasa a ser botín personal nuestro. El tema de la exploración de islas, que parece muy complicado, pero realmente es súper sencillo. Si el barco, por ejemplo, ha atracado aquí y decidimos explorar la isla, decide el capitán primero qué grupos de pirata va a enviar a explorar la isla, recordando que los que están completamente exhaustos no pueden ser enviados a explorar la isla. Entonces pongamos que el capitán envía a los podemos sacar del barco directamente porque en cuanto vuelvan, o estarán incapacitados e irán a la enfermería, o nos los eliminarán, o si tienen algún hallazgo, irán a los camarotes. Entonces los podemos retirar del barco incluso. Ha cogido, por ejemplo, a tres grupos de piratas que quiere asignar a explorar la isla. Y luego se pregunta a los personajes quién quiere ir o quién no quiere ir. Entonces supongamos que quiere ir el capitán y el cirujano, por ejemplo. Vamos con 3 grupos de piratas y 2 personajes, en este caso. Entonces se tira primero para ver qué tipo de isla es. Esto se hace después de asignar a los grupos de piratas y personajes para que sea sorpresa. Nos sale, por ejemplo, la isla 1, que es la isla más peligrosa, digamos. Entonces primero van los grupos de piratas, que tirarían un dado cada uno. Pues tenemos la peor tirada posible. En este caso tendríamos los 3 grupos de piratas eliminados. Entonces, si nos sale eliminado, lo eliminamos del juego completamente, o sea, lo eliminamos del barco. Y recordatorio, por cada uno que quede eliminado de esta manera, perdemos 3 de moral. Si nos lo incapacitan, que en este caso sacamos un 3, cada grupo de piratas que saque un 3 sería la enfermería. Y luego si saca algún hallazgo, pues perfecto. Si no saca ningún hallazgo, lo ponemos también en los camarotes. Y si saca algún hallazgo, lo ponemos en los camarotes. Y además vamos guardando en una pila al lado los hallazgos que vayamos consiguiendo, tanto de los grupos de piratas como de los personajes. Los personajes también tirarían, pero en este caso tiran por su percepción. Tanto el lobo de mar como el cirujano tienen 3, pues tirarían 3 dados, se quedarían con el dado más grande, en este caso un 6, y mirarían a ver qué hallazgo han conseguido. Y lo mismo por el cirujano, en este caso sería un 4, que no hay hallazgo. Entonces, si con los personajes ocurre un poco diferente. Si consiguen un hallazgo, el que sea, reciben 2 puntos de confianza. El capitán también, en este caso el capitán también recibe confianza por conseguir hallazgos. Si no consiguen hallazgo, en este caso el 4, tienen un -1 de confianza.
Y si se incapacitan o si se eliminan cualquiera de los dos valores, restan 2 puntos de confianza y reciben una herida. Aquí hay que tener cuidado porque hay una errata en el manual. En el manual dice que lo incapacitamos directamente al personaje, que lo dejamos KO en la enfermería. Pero esto no es así, recibirían solamente una herida, menos 2 puntos de confianza y una herida. Si esa herida nos provoca que acabamos KO, pues entonces sí, lo ponemos en la enfermería. En cualquier otro caso, se volverían a los camarotes. Y no sé si me dejo algo más. Ah, sí, luego con la pila de mercancías que hemos conseguido, todos los hallazgos, el capitán reorganiza de manera gratuita toda la bodega con los hallazgos que haya conseguido, pudiendo también eliminar alguno que no le quepa o que no quiera cargar en el barco. Otro detalle de cuando atracamos en una isla es que cuando retomamos la travesía con una nueva ronda de singladura, el encaramiento se mantiene a como hemos llegado a la isla. Si quisiéramos cambiar el encaramiento, al llegar, si nos sobrara algún punto de movimiento, antes de decidir atracar, pues podríamos ya dejar el barco encarado, si nos sobran puntos de movimiento para ir girando 60 grados el barco, para dejarlo encarado para cuando retomemos la travesía. Si no, pues se queda con el encaramiento que tuviera y si tuviéramos que girar, pues tendríamos que gastar puntos de movimiento para ello. Para seguir con el vídeo conviene que recordemos los tipos de enemigos porque los nombraremos bastante a menudo y son estos 3, con la bandera blanca los neutrales, con bandera azul los pasivos y con bandera roja los agresivos. Los neutrales permanecen en el sitio y no se mueven, a menos que la tarjeta que los ha invocado, la carta de eventos que los ha invocado, indique lo contrario. Los pasivos intentarán huir de nosotros. Para ello, cuando aparecen, fijarán como objetivo la isla más cercana de estas 4, la N, la E, la W y la S, que son las 4 islas que hacen esquina en el tablero de travesía. Fijan la más cercana e intentan ir a esa isla. En su turno nos intentarán atacar y luego intentarán hacer una tirada de movimiento hacia esa isla. Y si consiguen desaparecer, o sea, si consiguen llegar a la isla, desaparecen del mapa. Y luego los agresivos intentarán ir a por nosotros, primero intentarán ponerse a tiro y dispararnos, y si todavía les queda movimiento, nos intentarán abordar. No hay que confundir los tipos de enemigos con su estado. Cualquiera de estos 3 tipos de enemigos puede estar activo o inactivo. Eso solo depende de si están a menos de 5 casillas de nuestro barco pirata. Si están a menos de 5 casillas, da igual qué tipo de enemigo es, está activo. Y si está más lejos, está inactivo. Y cuando nosotros nos alejamos de cualquiera de estos enemigos y pasa a estar inactivo, nos llevamos la pérdida de moral en cualquiera de los 3 casos. Si nosotros atacamos a un enemigo neutral, pasa a convertirse en un enemigo agresivo y se comporta como un enemigo agresivo a todos los efectos. Y si nosotros a un enemigo agresivo conseguimos reducirle la velocidad a 0, en este caso sería hacerle 2 impactos en las velas, este enemigo agresivo se convierte en un enemigo pasivo. Justo en ese instante fija una isla objetivo, la N, la E, la W o la S, la que tenga más cerca, e intentará huir de nosotros como hace un enemigo pasivo. En la ronda de eventos se roba carta de evento siempre que no haya enemigos agresivos activos. Cualquier otro tipo de enemigo, por ejemplo, aquí estaría el navío mercante, que es un enemigo pasivo, entonces tendría que robar carta de evento, porque el enemigo agresivo que hay en el mapa, en este caso el guardacostas, está a 1, 2, 3, 4, 5, 6 casillas. Eso quiere decir que está inactivo, así que tendría que robar carta igualmente y podría salir otro enemigo agresivo. Muchos eventos de travesía nos pedirán hacer una tirada. En este caso, si hay alguien en la cubierta principal, nos dicen de hacer una tirada de inteligencia 5. En este caso tenemos al cirujano en la cubierta principal y él tiene inteligencia 4. Tiraría 4 dados y miraría los éxitos y seguiría leyendo el evento. Si no hay un personaje en la cubierta,
pero hay un grupo de piratas como es el caso, él podría hacer la tirada también. Y recordad que los grupos de piratas tienen 2 en todos sus atributos, así que tirarían 2 dados. Y como recordatorio, si el personaje que hace la tirada es el capitán, en este caso, con los eventos de travesía, sí que conseguiría puntos de confianza. Si por un evento de travesía tenemos que perder moral, aquí por ejemplo en este evento podemos perder moral tanto en el enunciado como si decidimos hacer la prueba y la fallamos, también perderíamos moral. Si perdemos moral de cualquier manera por un evento de travesía, tenemos que, aparte de aplicar la pérdida de moral, aumentar en 1 el cansancio de un grupo de piratas que no esté ni en los camarotes ni en la enfermería. Es decir, de cualquiera de estos, y tampoco que esté exhausto del todo, le tenemos que aumentar en 1 el cansancio. ¿Cómo se interpretan los eventos que provocan un abordaje? Cuando hay un evento que provoca un abordaje, siempre nos saldrá en algún momento abordaje en negrita, capacidad de combate un determinado número y unos números así como encima de este fondo negro. La capacidad de combate es cuántos enemigos tenemos que colocar en el abordaje y esto es la fuerza de combate, es decir, cuando impactan en la fase de grupos de piratas contra enemigos de abordaje, con qué valores impactan ellos. Nosotros siempre impactamos con 5 o 6, así como recordatorio, y esto pues depende de la carta. En las tarjetas de enemigo, por ejemplo, el valor viene indicado, a ver, que tengo aquí una, el valor viene indicado aquí, pues sería este mismo valor en esta carta. Entonces prepararíamos el abordaje como siempre, colocando los enemigos, en este caso eran 5, y se resuelve el abordaje como siempre, que lo primero que se hace es que el capitán, si tiene puntos de mando restantes de esa misma ronda, podría colocar grupos de piratas en la borda y resolveríamos toda la secuencia como siempre. Con la única salvedad que en los eventos no hay ni saqueos ni reparaciones. Yo temáticamente lo pienso así, que cuando hacemos reparaciones después de un abordaje, que suelen ser más fáciles que si lo hacemos mientras estamos en la travesía con la correspondiente acción, es porque aprovechamos madera del barco que hemos abordado. Y los saqueos igual, estamos saqueando el barco, pero estos abordajes suelen ser abordajes de cuando nos acercamos a la costa, porque alguien nos aborda el barco que estaba en botes esperando o alguna cosa así, o incluso somos nosotros los que abordamos un puesto comercial y ahí pues no aplicarían ni el saqueo ni las reparaciones. Otro tipo de cartas de eventos son los que nos añaden algún tipo de enemigo o algún tipo de objetivo que tiene defensa. Vamos a ver cómo interpretamos esto. Aquí en este caso es una torre y nos dice que es un enemigo agresivo. Esto, claro, una torre no nos va a perseguir, pero que sea agresivo indica que nos va a querer atacar en cada turno. Esto vamos a intentar equipararlo con la tarjeta de enemigo. Por ejemplo, que tenga 2 cañones, esto sería lo mismo que esto de aquí. Son 4 dados, pues la torre tiraría 2, porque tiene 2 cañones. O sea, estos 2 cañones equivaldría a este dado de aquí, en la tarjeta de enemigos. 4 a 6 sería los valores en los que nos impactan cuando nos disparan ellos, que sería este 5 a 6 que hay aquí. Luego nos dice defensa 3. La defensa significa 2 cosas. Primero, la dificultad para impactarles, que en este caso sería como las velas. Digamos, en este caso tiene velas 2, tiene dificultad 2, pues defensa 3 sería como si tuviera 3 de velas. Es decir, tenemos que sacar un 4 o más para impactarles. Y que tenga defensa 3 también es como si fuera bodega 3, porque serían sus puntos de vida. Si nosotros conseguimos reducir la bodega a 0 de un enemigo, lo hemos derrotado. Si conseguimos hacerle 3 heridas a la torre, lo hemos derrotado. O sea, equivaldría a esto también. Y luego el alcance de 3 casillas. Eso, si estamos a 3 casillas o menos, siempre nos atacará. Otra cosa que nos puede salir en los eventos de travesía son los movimientos involuntarios. Por ejemplo, en este evento nos dice que movamos el barco 3 casillas en la dirección que marca el reloj.
Entonces vamos a hacer las tres situaciones que nos pueden pasar. Bueno, si nos movemos y caemos en una casilla de agua que no está ocupada, pues perfecto, movemos simplemente el barco y ya está. Pero se nos pueden dar tres situaciones. La primera, por ejemplo, ahora el reloj marca las 2, que sería en esta dirección, y si yo muevo el barco 3 casillas, ya en la segunda que mueva, se me sale del mapa. Pues si nos pasa eso, colocamos el barco en la última casilla y avanzamos en una posición el reloj. Ahora estábamos aquí, supongamos que el reloj marcaba la 1. Entonces tengo que moverme 3 casillas hacia el norte, hacia esa dirección. Pero ya al moverme la segunda, me daría contra el barco este enemigo, que da igual qué tipo de enemigo sea. Y en ese caso lo que hacemos es colocar el barco justo en la última posición, adyacente al barco, y cada uno de los dos reciben un impacto en la bodega. En este caso el guardacostas recibiría un impacto y nosotros también. Y el último caso que se puede dar es si por ejemplo el reloj marca esta posición, el 5, y nosotros tendríamos que movernos hasta aquí, 1, 2, y en la tercera nos chocaríamos contra la isla. Pues en ese caso lo que hacemos es colocarnos en la última posición adyacente a la isla y restarnos 2 puntos de la bodega. Recibimos 2 impactos. Y recordatorio, tanto en el segundo caso como el tercero, por cada impacto que hemos recibido en la bodega, aumenta en 1 la suciedad. En el segundo caso aumentaría 1 y en el tercero, que han sido 2 impactos, aumenta en 2 la suciedad. Y si la suciedad está al máximo, cada punto que queramos aumentar y estemos ya en el máximo, bajamos 1 la moral. Vamos a recordar muy rápido el tema de la aparición de enemigos y comentamos alguna cosilla sobre eso. Digamos que una carta de evento nos hace aparecer este enemigo de mar. Pues nosotros lo colocaríamos a 3 casillas de nuestro barco en la dirección que marca el reloj, que en este caso es el 3, y sería 1, 2, 3, colocaríamos aquí al enemigo y tenemos que ver qué encaramiento tiene. Para eso tiramos un dado y nos sale en este caso un 2. El 2 estaría mirando para allí, aquí en el reloj. Entonces el encaramiento sería hacia allí, ahí donde marca el reloj. Si saliera, por ejemplo, si hubiera aparecido el enemigo cuando el reloj estaba en el 1, aparecería 1, 2, 3 casillas, está encima de una isla, por lo que podríamos descartar la carta, bueno, tendríamos que descartar la carta de evento y no colocaríamos al enemigo. Y como recordatorio, si por ejemplo nosotros usamos un personaje en la cofa, que sería este, por ejemplo, que tuviera 4 de percepción, nosotros no podemos provocar que este enemigo no aparezca. Es decir, si por ejemplo el barco estuviera aquí y... aquí, y el reloj está en el 1, nosotros podemos elegir, en vez de colocarlo a 3 casillas, colocarlo a 4. Pero si lo colocáramos a 4, caería en la isla y no podemos elegir que lo alejamos para que caiga en una isla y no colocar al enemigo. O sea, en este caso nuestra percepción de 4 no nos serviría de nada para alejar al enemigo. Lo tendríamos que poner a 3 casillas. Otra cosa que quiero comentar sobre lo de la aparición de enemigos es el tema de la noche, porque eso a veces confunde un poco, sobre todo combinado con alguien que esté en la cofa con una determinada percepción. En este caso él tiene 4 y a veces hay un poco de confusión de primero aplico mi percepción y luego resto 1 porque es de noche o puedo directamente aplicar la percepción, lo puedo colocar a 4 incluso si es de noche. Vale, pues yo creo que el mejor truco para no liarse es hacerlo todo como si fuera de día y luego restar una casilla. Entonces, si por ejemplo está el reloj en el 6 y aparece un enemigo, aparecería a 3 casillas, es decir, 1, 2, 3. Entonces yo puedo elegir, por ejemplo, alejarlo 1, porque tengo 4 de percepción, lo podría colocar a 4 casillas de mi barco, es decir, 1, 2, 3, 4. Lo podría poner aquí. Es decir, yo lo primero que hago es considerando todo como si fuera de día. Entonces yo lo podría poner aquí, que sería por defecto, o aquí, que sería mi percepción. Y una vez he decidido eso, le resto una casilla. Si lo he decidido poner aquí, lo pongo aquí. Y si antes lo había decidido poner aquí, lo coloco aquí, una menos, porque es de noche. Así no nos confundimos.
Y luego un pequeño recordatorio sobre una regla opcional que aparece en el manual, que es del límite de enemigos. Si no queremos que haya demasiados enemigos en el mapa, podemos decir que establecer un límite de 2 enemigos. En ese caso, si ahora nos saliera una carta de evento que nos colocara un enemigo más, y ya tenemos 2 en el tablero, podemos sustituir un enemigo que esté inactivo como este por el nuevo enemigo que colocaríamos siguiendo las reglas de aparición de enemigos que ya hemos visto hasta ahora. Si no, en principio no hay límite de enemigos. Recordemos que hay una regla que es que no se roban eventos si ya tenemos un enemigo agresivo activo. Es decir, si este enemigo fuera el agresivo y este uno pasivo, por ejemplo, se robaría evento, pero si fuera al revés, no. Si este fuera agresivo y este fuera de cualquier tipo porque está inactivo, en ese caso no robaríamos carta de evento porque ya hay uno agresivo activo. Pero como digo, si este fuera agresivo y este pasivo, podríamos robar una carta y tendríamos un enemigo extra. Y si queremos aplicar esta regla, podríamos sustituir este. Y si no lo aplicamos y vamos en plan masoca y queremos tener otro enemigo, pues podría darse la situación en que tenemos este enemigo agresivo y otro enemigo agresivo aquí activo con nosotros. Vamos a hacer un repaso de la tarjeta de enemigo. En este caso he cogido una de barco, un guardacostas, y vamos a ver todos los elementos para hacer un pequeño recordatorio. Lo primero es el banderín, este que nos indica qué tipo de enemigo es. Ya hemos hecho una mini regla explicando los tipos de enemigos. Aquí nos sale también el token que tendríamos que coger si utilizamos tokens. Luego nos sale el valor de movimiento, que es cuándo tendría éxito cuando hacemos la tirada de movimiento de este enemigo. Sería si el dado marca 4, 5 o 6. Esto sería el valor de combate, que sería cuando aciertan sus enemigos de abordaje. En caso de que se produzca un abordaje, en la fase de grupos de piratas contra enemigos de abordaje, ellos tendrían éxito de 4, 5, 6. Nosotros siempre con 5 o 6. Y el enemigo pues depende de lo que ponga aquí en este valor. Y los cañones, el valor de los cañones nos indican aquí cuántos dados tiramos y con cuánto valor impactan. De 4 a 6, ellos tendrían un impacto tirando siempre 4 dados. Luego esto sería la moral, la que ganaríamos si lo derrotamos, que para derrotarlo tiene que llegar a 0 o bien la bodega o bien la cubierta. Sobre esto de la cubierta, de si la cubierta llega a 0, luego comentaremos algo en otra aclaración de reglas. Y esta sería la moral que perderíamos si perdemos al enemigo. Perder al enemigo sería que se volviera inactivo, es decir, que se fuera a más de 5 casillas de nosotros, o incluso que si está activo consiguiera huir. Si es un enemigo pasivo y consigue huir mientras está activo con nosotros, está a 5 casillas, ahí también perderíamos la moral. Estos serían los dados que tira para el movimiento, que cabe recordar que los enemigos siempre se mueven uno por defecto, uno sí o sí, más su tirada de movimiento, que será tantos dados como las velas que tengan, todavía disponibles, porque si le hemos hecho algún impacto, puede ser que tenga menos. En el caso que hayamos destruido todas sus velas, en este caso hayamos hecho 2 impactos y ya no tenga velas, se mueven siempre uno y en ese caso se convierten en pasivos, así que se moverían uno hacia la isla por la que quieren huir. Y bueno, y si hacen tirada de movimiento se mueven ese 1 más los dados que sea. Así por defecto, cuando sale este enemigo, tiraría 2 dados y se movería 1 más el resultado de los dados que sea superior a 3, es decir, 4, 5 o 6. Y entonces tiene el valor de cubierta, que esto sería cuántos enemigos de abordaje tenemos que colocar. Si conseguimos rebajar un poco, pondremos menos enemigos. Y luego el valor de bodega, que esto si llegamos a 0 lo hemos hundido, y también es importante a la hora de saquear saber cuántas mercancías de este enemigo podemos saquear, cuántas quedan disponibles. Cuantos más impactos le hagamos, menos mercancías vamos a poder saquear de este enemigo. Hay 3 maneras de derrotar a un enemigo. Ya hemos comentado 2 de ellas, que es dejar a 0 la cubierta, dejar a 0 la bodega
Y la tercera sería que acabamos un abordaje contra ellos con éxito. Si hemos conseguido abordar o nos han abordado ellos y hemos tenido éxito en el abordaje, el enemigo también queda derrotado. Y ahora vamos a hacer una explicación de la regla cuando dejamos la cubierta a 0. Esta regla os va a sorprender a muchos, yo creo que incluso a los veteranos, porque es una frase que en el manual es muy escueta y cuando la lees por primera vez no te llama mucho la atención, pero cuando la lees por segunda o tercera vez analizas y dices, ostras, ¿esto cómo se resolvería? Y se lo tuve que preguntar a David porque me generó bastantes dudas y posiblemente las que os pueda generar a vosotros, así que para eso lo vamos a aclarar en este vídeo. La frase dice que cuando derrotamos a un enemigo de una de las maneras que se puede derrotar, que es reduciendo la cubierta a 0, ese enemigo, si estamos en la misma casilla, podemos hacer saqueos y reparaciones como si acabáramos de venir de un abordaje. Pero claro, yo me pregunté, bueno, es posible que en ese mismo turno, porque primero tienes que hacer la tirada de fuego y es posible que en ese turno tú no llegues a estar en la misma casilla. ¿Puedes hacerlo después, en un turno posterior? ¿O cómo funciona? Y eso de saqueos y reparaciones, ¿cómo se resuelve? ¿Hay que pararlo todo? ¿Luego se retoma con ronda de singladura? ¿Cómo se hace? Bueno, pues la respuesta de David, del creador del juego, es que se resuelve como un abordaje sin jugarlo. Es decir, un abordaje donde no hay combate, donde no hay conflicto, pero es un abordaje a todos los efectos y se resuelve de la misma manera, solo que sin seguir la secuencia, y vamos a hacer ahora un ejemplo para representarlo. Digamos que están así nuestros barcos, nosotros tenemos estos impactos, el barco enemigo tiene estos, y vamos a hacer nuestra tirada de fuego. Este a lo mejor, por ejemplo, estaría así, y digamos que hacemos nuestra tirada de fuego. Entonces agotamos a este grupo de piratas y tiramos nuestros 5 dados porque tenemos 5 cañones. Los tiraríamos. Bueno, estos serían todo éxitos y porque ellos tienen velas 2, así que éxitos a 3. Los volvemos a tirar para ver dónde impactamos y voy a hacer un poco de trampas. Voy a decir que esto sería un 2 y un 3 y esto pues a lo mejor aquí un 1 y otro 2, por ejemplo. Entonces los impactos serían 1 en velas por este 1, el 2 y el 3 serían 2 impactos en cubierta y tendría otro 2 que ya no puedo bajar más, y este 6 sería un impacto en bodega. Y entonces ahora este enemigo pasaría a estar derrotado justo en este momento, así que inmediatamente nos sumamos los 5 puntos de moral, que ya estaríamos al máximo, por ejemplo. Y entonces este enemigo pues se queda aquí justo donde está. Y nosotros tendríamos la oportunidad de saquearlo. Si en esta ronda de singladura, por ejemplo, nosotros no hubiéramos hecho la tirada de movimiento todavía, o hubiéramos disparado a mitad de la tirada de movimiento y nos quedara movimiento para llegar hasta él, pues podríamos hacerlo ahora. Imaginemos que no hemos hecho la tirada de movimiento, pues la hacemos. Este enemigo pasa a estar derrotado ahora. No es un enemigo, digamos, activo. No se consideraría enemigo activo, o así lo interpreto yo, por lo menos. Por lo que no tendríamos que hacer tirada de dados para los grupos de piratas en la tirada de movimiento. Tendrían éxito automático. Entonces, digamos que yo, para asegurarme llegar, cansaría a estos dos, que ya serían 2 éxitos, y tiraría por el timonel. Aunque solo necesito 2 movimientos, tiraría por el timonel, sería éxito también. 3 de movimiento, pues 1, y con el segundo ya llegaría. Si no llegara en este mismo turno, pues no pasa nada. En la siguiente ronda de singladura, lo mismo, avanzar reloj, incrementar la suciedad, y hacemos otra tirada de movimiento y llegamos. Pero claro, habríamos tenido que hacer ronda de eventos, ronda de enemigos. Y luego hablaré sobre eso, de que si hay algún enemigo agresivo, yo tengo una regla casera de que no puedo saquear el barco siempre que haya enemigos agresivos activos. De cualquier manera, hemos llegado a estar adyacentes al enemigo, ahora estamos en esa casilla junto con él y podemos hacer los saqueos y reparaciones. Entonces esto funciona, como digo, como un abordaje sin jugarlo. Es decir, como en un abordaje se para todo,
El capitán podría mover grupos de piratas a la borda si tuviera puntos de mando restantes, pero aquí no tiene sentido porque no va a haber ningún tipo de combate, así que aquí no va a pasar absolutamente nada. Entonces nos saltamos toda la secuencia y vamos directamente al final del abordaje. Entonces, ¿qué pasa al final del abordaje? Que podemos reparar y podemos saquear. Empiezan los grupos de piratas que elija el capitán. Todos los que estén exhaustos, que son este y este, no pueden participar ni en saqueos ni en reparaciones. Y este que está en la enfermería, pues tampoco. Entonces, ya tiene un grupo de piratas en cubierta. Vamos a suponer que este no estuviera agotado todavía. Lo vamos a dejar así, para hacer el ejemplo. Ya tiene un grupo de piratas en cubierta, así que va a decidir que ese grupo de piratas que está en cubierta va a intentar reparar. Pues hace una tirada de inteligencia. Los grupos de piratas tienen un 2 en todos sus atributos, incluido en inteligencia, y lo que sea más de 4, como esto, como este 5, sería una reparación exitosa. Pues reparamos un punto en el aparejo, por ejemplo. Va a decidir que este grupo de piratas también lo va a mover a la cubierta y va a intentar reparar con él. Pues lo mismo, tira y no hemos tenido éxito. Un 4 y un 1 no es suficiente. Y con el último grupo de piratas que podría hacer algo, si reparan, suben en 1 su cansancio. Este estaría exhausto también y este habría subido en 1 su cansancio. Y el último grupo de piratas que tiene disponibles va a agotarlo también, se tiene que cansar también para saquear. Para saquear, un grupo de piratas coge 2 mercancías y yo para marcarlo le resto aquí 2 y cojo 2 mercancías aleatorias, por ejemplo estas. Entonces ahora le tocaría al capitán. El capitán elige si quiere hacer algo. En este caso, por ejemplo, el capitán es el justiciero. El justiciero tiene inteligencia 3, sabe que no es muy bueno reparando, así que él va a decidir saquear. Así que va a coger una mercancía y la va a colocar en el barco, una mercancía aleatoria. Resta aquí 1 y el capitán no gana confianza ni por saquear ni por reparar con éxito. Luego vamos por orden de confianza decreciente. El que más confianza tiene es el artillero, que en este caso no he puesto su miniatura, pero bueno, supongamos que el artillero estaba aquí. El artillero decidiría, como no tiene tampoco una inteligencia alta, va a decidir saquear. Saquea una mercancía aleatoria y sube 1 la confianza. Ahora le tocaría al cirujano. El cirujano sí que tiene una buena inteligencia, que tiene 4, así que él tiraría sus 4 dados y a 5. Es una tirada de dificultad 4, así que 5 o 6 es éxito. Ha tenido un éxito, por lo que podría reparar, por ejemplo, un impacto en bodega y sube 1 de confianza. Ahora le tocaría al liberto. El liberto ya no puede reparar porque la zona de reparación está ya completa. Son 2 grupos de piratas y un personaje. Aunque tuviéramos más impactos que reparar, no podríamos. Entonces el liberto decide saquear. En el barco enemigo queda todavía una mercancía, así que coge una aleatoriamente, la coloca y sube un punto de confianza. Y el último en actuar sería el hombre vudú, pero como ya no quedan mercancías en el barco enemigo, ya no puede hacer nada. La zona de reparación está completa, ya no quedan mercancías que saquear, así que él se queda sin su punto de confianza. Y así se resolvería este abordaje sin ser abordaje. Por último, como esto es un abordaje a todos los efectos, cuando acaba el abordaje siempre tenemos que subir un punto la suciedad y retomamos la fase de travesía con una nueva ronda de singladura donde avanzamos el reloj, aumentamos de nuevo la suciedad, ahora está al máximo, tendríamos que bajar 1 de moral, etcétera. Luego vendría ronda de tripulación y etcétera. Lo hacemos todo como siempre. Y por cierto, una vez que hemos saqueado y reparado nuestro barco, el barco enemigo lo podemos retirar o retirar su tarjeta de enemigo. Vamos a aprovechar que venían estas maravillosas cartas de mejora en la última campaña de financiación
y vamos a hablar de la campana de buceo, que es una mejora de barco que nos permite saquear algunas mercancías una vez que nosotros hundimos un barco a base de cañonazos. Solo una pequeña aclaración, no hace falta estar adyacente al barco cuando lo hundimos para poder utilizar la campana de buceo. Vamos a hablar ahora de las maniobras de combate, porque se suelen olvidar bastante y sobre todo de aplicarlas, de usarlas y de alguna regla especial que tienen. Lo primero es que para hacer cualquiera de las 3 maniobras de combate que vamos a comentar, tienen que ser declaradas por el capitán, es el único que puede decidir hacer uso de ellas, y tiene que haber alguien en la cubierta de artillería. Con alguien me refiero a un personaje, que podría ser incluso el propio capitán. Pero tiene que haber algún personaje colocado aquí, no vale solo con un grupo de piratas. Primera maniobra de combate sería el cambio de munición. Esta regla yo no sé si la habré comentado en el vídeo de la fase de puerto, si no lo hago ahora. Las balas encadenadas y la metralla, los dos cuestan 10, pero en el manual no queda muy claro si cuando las compras las dos o compras solo una. Compras solo una, es decir, si quieres tener metralla y balas encadenadas, tienes que pagar 20 monedas, 10 por cada una. Es posible que tú en una fase de travesía tengas metralla y no tengas balas encadenadas, o al revés. Entonces, cuando anuncias un cambio de munición, que como siempre lo anuncia el capitán y tiene que haber alguien en la cubierta de artillería, a ver si enfoca, ahora, como es el caso, nosotros podemos utilizar cualquiera de estas 2 municiones si las tenemos disponibles, una vez por tirada de fuego, y cuando lo utilicemos, por ejemplo, si son balas encadenadas, si en la tirada de potencia de fuego tenemos al menos un éxito, uno de los éxitos lo debemos aplicar a las velas del enemigo. Y pongo esto un poco por aquí. Tendríamos que aplicarlo aquí en las velas. Y si lo que usamos es la metralla, uno de los impactos lo tendríamos que aplicar aquí en la cubierta del enemigo. Y si usamos cualquiera, o sea, nosotros podemos hacer uso de cualquiera de las municiones disponibles tantas veces como queramos en la travesía, una vez por tirada de fuego, como he dicho, pero si hemos utilizado cualquiera de ellas, esa en concreto la tenemos que retirar, la tenemos que descartar al final de la fase y la tendríamos que comprar de nuevo en la siguiente fase de puerto si quisiéramos hacer uso de ella. Si hemos utilizado solo balas encadenadas, nos descartamos solo de las balas encadenadas, y si hemos utilizado metralla, solo de la metralla. Vamos con la segunda maniobra de combate, que es la de desarbolar un navío. Desarbolar un navío era quitarle los árboles o intentar quitarle los árboles a un barco enemigo. Los árboles eran los mástiles y se intentaba dejar sin mástiles al barco enemigo. Esto es parecido a las balas encadenadas porque vamos a fijar como objetivo las velas, pero es un poco peor porque tenemos que restar 1 a la tirada de potencia de fuego. Como siempre, lo decide el capitán, que lo quiere hacer. Tiene que haber alguien, un personaje, en la cubierta de artillería, y en este caso tenemos que estar adyacentes al barco enemigo. En este caso hacemos la tirada de fuego, como siempre, restamos 1 a los dados. En este caso, como tiene velas 1 el enemigo, impactamos a doses, pero tenemos que restar un 1, así que impactaríamos a 3. Estos 2 doses fuera. Así que tendríamos 3 éxitos. Pues uno de ellos tendríamos que aplicarlo directamente a las velas y los otros 2 pues los relanzaríamos para ver dónde impactan. Por si alguien se lo preguntaba, no, esta maniobra no se puede combinar con las balas encadenadas y poder hacer así 2 impactos asegurados en las velas. Ya lo indica en el manual que tanto esta maniobra como la siguiente se hacen con munición normal. Y bueno, en el caso de que tengáis balas encadenadas, nunca utilicéis esta maniobra de combate porque siempre va a ser peor que las balas encadenadas. Las balas encadenadas no tienen ese -1 a la tirada de potencia de fuego y esta sí. Y las balas encadenadas se pueden hacer tanto estando adyacente como estando a 2 casillas. El hecho de tener esta maniobra nos sirve si no hemos podido comprar balas encadenadas o no nos hemos acordado,
y estamos adyacentes y queremos asegurar un impacto en las velas, pero siempre va a ser peor. Y este -1, si queréis un truco para acordaros, lo podéis hacer como temáticamente. Temáticamente estáis apuntando a los mástiles con balas normales que no eran las ideales para romper los mástiles. Entonces, cuando estás apuntando tan arriba y a un objetivo tan fino, tan delgado que son los mástiles, pues muchas balas se te pueden ir fuera y puede ser que falles. De ahí que tengas que restar un -1 y sea un poco más difícil acertar, porque le estás intentando dar a un blanco muy pequeño con balas que no son especiales para eso, que son para destruir los mástiles. Las balas encadenadas ya lo hemos visto en muchas películas, que se supone que daban vueltas así para poder destruir los mástiles más fácilmente. La tercera y última maniobra es el fuego de enfilada, que se puede anunciar cuando desde nuestro vértice de disparo, que sería este de aquí en este caso, podemos trazar una línea recta que atraviese la popa y proa del barco enemigo, o al revés, la proa y la popa. Entonces, esto es un poco complicado de ver, porque claro, que atraviese en perfecta línea recta sería esta situación, pero esta situación no se puede dar porque este encaramiento no es válido. Este encaramiento del enemigo no es válido. Entonces yo aquí aplico una regla, digamos, casera, porque es la que más me encaja, que el fuego de enfilada se puede aplicar en esta situación, en esta y en esta. En esta casilla no lo aplico nunca porque aquí está bastante de lado. Tanto en esta situación como en esta está bastante de lado como para considerarlo una línea recta que atraviesa popa y proa. Yo diría que tal y como está planteado en el manual, esta situación también sería correcta para el fuego de enfilada. Pero yo no me gusta aplicarla, porque sí que es verdad que se ve bastante desviado ya el barco como para poder hacerlo. Pero yo creo que estas también serían válidas. Hacedlo como os resulte mejor o más temático o lo interpretéis vosotros mejor. Pero al fin y al cabo, si el capitán lo anuncia y como siempre hay alguien en la cubierta de artillería, nosotros hacemos la tirada de fuego normal, supongamos que hemos sacado estos éxitos, estos no son éxitos, y... bueno, perdón que lo desmonto todo. Esto sería... que lo he desmontado todo aquí. Esta situación, por ejemplo, pues de estos 3 éxitos, estos los asignamos donde les toque y uno extra en la bodega. Como siempre, estas maniobras se pueden declarar con munición normal. O sea, la única que tiene munición especial es la de cambio de munición. Pero esta no se puede combinar con balas encadenadas o con la de metralla. Estos son balas normales, se aplican los impactos donde toquen y se hace uno extra en la bodega. Vamos a hablar un poco de los abordajes, vamos a comentar alguna cosa. Tenéis algunos vídeos que subí sobre ejemplos de abordajes, pero os voy a enseñar esta herramienta, que esto es ideal para tenerlo a mano cuando estás jugando la travesía. Tenéis todo tipo de ayudas. Es una aplicación que ha desarrollado Alfredo y es como digo, una aplicación de ayuda para la travesía y es una maravilla, pero en el abordaje tiene además algo. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la parte de tablero de abordaje, nos explica todo lo del tablero, pero lo que está muy bien es esta guía interactiva de abordaje. Si clicamos aquí, tenemos las 3 situaciones que se nos pueden presentar, que queremos nosotros abordar a un enemigo, que el abordaje se produce por carta de evento o que el enemigo nos ha abordado. Por ejemplo, digamos que nos ha abordado el enemigo. El enemigo nos ha abordado, entonces ahora lo que viene es todo listo, que comience el abordaje, por ejemplo. Aquí tenemos los pasos, que tenemos que determinar la capacidad de combate del enemigo y el capitán coloca los grupos de pirata en el tablero de abordaje. Cada una explicada con detalle. Es una maravilla, o sea, esta aplicación es increíble. Y si hemos hecho ya todos estos pasos que nos indica, decimos pues que comience el abordaje. Y aquí pues nos dice toda la secuencia del abordaje, lo que tenemos que hacer y cada secuencia explicada. Por ejemplo, si no nos acordamos cómo era el combate entre grupos de piratas y enemigos de abordaje,
pues aquí nos explica cómo es. Esto es, como digo, una maravilla. Y si hemos acabado el abordaje de cualquiera de las maneras que puede terminar, le clicamos en final del abordaje y aquí nos sale en este lado todo lo que... Perdón, que no enfoca ahora. Si ha sido una victoria, si los saqueos y reparaciones, si ha sido una derrota. Esto es realmente una maravilla. Os lo recomiendo muchísimo. Jugar la travesía con esta aplicación al lado para cualquier duda que pueda surgir. Tiene buscador, tiene todo súper bien explicado, súper bien organizado. La recomiendo muchísimo. Dejaré el link, por supuesto, en la descripción. Los grupos de piratas que ponemos en la borda durante un abordaje no van a tener cansancio. Aunque estén combatiendo, no aumentarán su cansancio. Pero los que estén exhaustos en el momento en que se produzca el abordaje no podrán participar en el abordaje. Para que puedan ponerse en la borda y puedan combatir, tenemos que enviarlo con puntos de mando a los camarotes y en el siguiente turno poderlos recolocar en la borda totalmente descansados para que participen en el abordaje. Durante un abordaje, en la secuencia que seguimos, nunca aumentamos la suciedad ni incrementamos ni avanzamos el reloj. Esto, cuando acabemos el abordaje, aumentará en 1 la suciedad después del abordaje y cuando retomemos la travesía con una nueva fase de singladura, avanzaremos el reloj como siempre. Pero durante el abordaje ni se avanza el reloj ni se incrementa la suciedad. Durante un abordaje, tanto los grupos de piratas como los personajes solo pueden hacer tareas que tengan que ver con el abordaje. Es decir, los grupos de piratas se pueden poner en la borda, por ejemplo, y los personajes pues podrían ponerse en la cofa o podrían ponerse en la borda también, en los pedreros o aquí para apoyar o para intentar saltar o como mucho aquí para dar puntos de mando al capitán. Pero no podrían realizar ninguna tarea que no sea relacionada con el abordaje. Por ejemplo, aquí en cubierta no se podría colocar nadie para intentar reanimar a un grupo de piratas que está en la enfermería. La razón de esto es que si miramos el reloj tiene 6 partes, con lo cual cada parte dura 4 horas. Entonces, cuando nosotros hacemos una ronda de singladura y luego la ronda de tripulación con los zafarranchos, todo lo que están haciendo los personajes en ese rato dura 4 horas. Tardamos 4 horas en limpiar el barco o en cartografiar, o tardamos 4 horas en movernos. Ese rato que estamos moviéndonos dura 4 horas. Y por ejemplo, reanimar a un grupo de piratas tardamos 4 horas. Pero un abordaje se produce en una fracción de esas 4 horas. Si nosotros tenemos varias secuencias de abordajes en la que hay combate de grupos de piratas contra enemigos de abordaje, los colocamos en sus puestos, etcétera, cada una de esas secuencias que nosotros hacemos no dura 4 horas, dura muchísimo menos. Digamos que dura minutos. Entonces no podemos hacer lo mismo que haríamos en una ronda normal de tripulación durante un abordaje. Solo se hacen tareas que tengan que ver con el abordaje. Esta frase al parecer se olvidó ponerla en el manual, al final se traspapeló esa frase. Y es que cuando acaba el abordaje, si hemos acabado por ejemplo así, que algunos de nuestros grupos de piratas tienen solo una herida, esas heridas después del abordaje se descartan. Los que hayan acabado en enfermería se quedan en enfermería, pero los que estén así a medio herir, es decir, que tengan solo una herida encima de ellos, se retiran las heridas de encima. Un compañero del grupo, Mats, hizo un manual de travesía, porque como era la fase que más se atragantaba, hizo ese manual de travesía, que lo hizo con la versión antigua del manual, pero todavía hay reglas que la mayoría de reglas son actuales y sirven a día de hoy, y una de las reglas que en ese manual, por ejemplo, están y en el oficial no, es esta de retirar las heridas después del abordaje. Cuando acaba la fase de travesía, los personajes que han acabado la fase de travesía inconscientes
empezarían la siguiente aventura con la vida máxima entre 2, redondeando hacia arriba, y los grupos de piratas se recuperarían automáticamente para la siguiente fase de travesía. Como recordatorio, si todos los personajes acaban en la enfermería, pero el barco no ha sido hundido ni rendido, podemos elegir jugar el anexo 1, que es el anexo de naufragio, o el anexo 2, que es escapando de la muerte. En caso de que se nos haya rendido el barco en un abordaje, porque el capitán lo decide o porque todos los grupos de piratas han acabado en la enfermería, tenemos que jugar el anexo 2, escapando de la muerte. Y si nos han hundido el barco, tenemos que jugar el anexo 1. También tendremos que jugar el anexo 1, el anexo de naufragio, si se nos han amotinado jugando en solitario. Si un aliado no hemos podido evitar el motín jugando en solitario, tendremos que jugar también ese anexo robando 3 aliados nuevos. También tendremos que jugar el anexo 1, el anexo de naufragio, si la moral llega a 0 sin que se produzca ningún motín. Esta regla también se suele olvidar y es bastante importante. Si todos los personajes acaban caos en la enfermería, o si hemos tenido que rendir el barco o nos lo han hundido y tenemos que jugar alguno de los anexos, todos los personajes pierden todos los puntos de confianza que hayan ganado en esta travesía. Tendrían que los piratas descartarse de los objetos que tengan anotados en su hoja de personaje, que no sean los objetos iniciales, y también el capitán tendría que borrar el botín de la tripulación que tuviera anotado. Todo eso se pierde. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de aclaraciones de reglas, erratas, etcétera, de la fase de travesía. Espero que os haya gustado, que hayáis descubierto alguna regla que a lo mejor no conocíais o que hayáis podido repasar algunas otras reglas. Y bueno, para mí es mi fase favorita, ya lo he dicho varias veces. Y nos vemos en el último vídeo de esta trilogía, que será la fase de aventura, que también será bastante interesante y hay bastantes dudas que se suelen repetir a menudo en el grupo de Telegram. Un saludo, muchas gracias y que vaya muy bien.